Fue noticia lo de Yucio y equipo, ¿no? Mazzoleni anticipaba al ministro que van a parar todas las compras. Como que subyace mucha corrupción, se percibe eso y fue sin duda también clave que hayan entrado en escenario gente de conocida reputación y trayectoria, muy acrisolada como el doctor Yucio. Silvio Cuevas tiene un recuento antes, tengo entendido, ¿no? Sí, es un informe más que esperado de Yucio, y nuestra compañera Judith Colexa también ya está trabajando en vivo con el ministro. Colexa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia, Roberto. Ya estamos aquí en compañía del ministro, quien por cierto está presidiendo esta Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras e Insumos en el marco de la lucha contra el COVID. Está un poco apurado, pero nos va a recibir para darnos breves detalles sobre lo que tuiteó hoy y terminó, por supuesto, llamando la atención en parte de la ciudadanía, pero ya algo esperado teniendo en cuenta lo que se venía especulando. Ministro, ¿podría hablar un poco acerca de las irregularidades detectadas en lo que tiene que ver con la compra de insumos? Bueno, muy buenos días. Creo que es importante resaltar de que acá se analizaron 32 llamados y dentro de cada uno de esos llamados es muy probable, y de hecho es así, que se den la existencia de uno o más contratos, ¿verdad?, en un llamado. Es decir, 32 llamados, pero probablemente lleguemos a 50 contratos que fueron analizados, ¿verdad? Para un mejor orden de análisis, separamos con el equipo administrativo del Ministerio de Salud aquellos llamados que ya estaban avanzados, que ya estaban con contrato firmado, algunos a medio firmar, otros a medio ejecutar y otros ya estaban ejecutados inclusive, ¿verdad? En esa parte de este análisis, sugerimos al Ministerio e individualizamos algunas observaciones sobre cada una de ellas, algunas muy similares a aquel llamado 36 que involucra a Eurotech e Imedic, pero como estaba tan avanzado el proceso de compra, tenía que evaluarse ya con un criterio más jurídico y de responsabilidad civil el resultado de ese análisis. Eso ya le dejamos al Ministerio de Salud. En cuanto a aquellos llamados que eran anteriores al contrato, en etapa de evaluación, en varios de ellos encontramos un vicio que para nosotros era insalvable y que hacía referencia a la existencia de actas de evaluación firmada ya por los miembros del comité con una fecha anterior a la fecha de designación de los miembros del comité, ¿verdad? Es decir, primero hicieron el dictamen de evaluación y después se incorporó al legajo la resolución por la cual eran designados los miembros del comité, ¿verdad? Lamentablemente tuvimos que tomar esa decisión porque inclusive había dentro de esos llamados, había algunos ítems que perfectamente podrían haber sido adjudicados y llegado a contrato y ejecutarse, ¿verdad? Pero por esa falencia dentro del proceso de evaluación, decidimos darle al Ministerio o entregarle dos sugerencias, ¿verdad? Por un lado, la nulidad de todo el proceso, o en su reemplazo retrotraer el proceso hasta el dictamen de evaluación, hasta la designación de miembros y el dictamen de evaluación. Solo que en esa faceta se iba a operar sobre la base de los que ya se habían presentado en el llamado original. ¿Esto corresponde a un segundo llamado, ministro? No, son todas compras por vía de la excepción que se hicieron en ese periodo más crítico, ¿verdad? Cuando uno conversa y analiza con los funcionarios, muchos explican
que se dieron estas desprolijidades por el momento en que se estaba atravesando, ¿verdad? No es lo mismo hoy, porque hoy realmente es un poco más fácil, más cómodo, inclusive hacer ese análisis retrospectivo, pero para el momento era un escenario, o sea, 2 meses atrás era un escenario que se pintaba como casi catastrófico y que bueno, merecía una rapidez, una agilidad inusual en el trámite de estos procesos. Lamentablemente, ese escenario, por un lado, era beneficioso, ¿verdad? No se dio ese escenario, pero sin embargo quedaron estos vestigios, pero que demuestran de que independientemente a cualquier escenario, siempre tenemos que tratar de ser formales en nuestras funciones, ¿verdad? Ahora, ministro, por detrás de estas irregularidades que ustedes detectaron mediante el informe realizado, ¿qué hay por detrás? ¿Hay intención? No, es muy difícil desde donde estamos detectar así con un criterio fundado si es que hubo corrupción, si es que hubo negligencia, ¿verdad? Lo mínimo que encontramos es desprolijidad en el manejo administrativo, ¿verdad? Un análisis ya, si es que esto llega a instancias del Ministerio Público, puede determinar, por ejemplo, si es que efectivamente a través de, qué sé yo, cuentas bancarias, registro de bancos, declaración jurada de bienes, si es que efectivamente hubo algo detrás y que pudo haber significado que el funcionario recibió un beneficio indebido a cambio de hacer ese tipo de operación direccionando una, o no, ¿verdad? Una compra pública. Ministro, disculpe, por favor, voy a seguir robando un poco más su tiempo, pero desde estudios tienen algunas consultas, si es que todavía dispone de un poco de tiempo. Bueno. Hola. Sí, ministro Silvio Cuevas, Roberto Hola. Pérez y Amalia Cutillo, le saludamos, doctor. ¿Cómo le va? Ahora, una pregunta concreta. ¿Hubo o no desembolso en estos 32 procesos convocados por la vía de la excepción por el Ministerio de Salud? Es decir, si el Ministerio de Salud se perjudicó o no económicamente. Bueno, de acuerdo a la información que manejamos, el único desembolso que se dio fue aquel 17.000 millones de guaraníes que se había entregado como anticipo en la CBE 36, en el llamado 36, que ya se hizo famoso, que involucró a Imedic Eurotech, ¿verdad? Después de eso, ninguno de estos llamados, en ninguno de ellos se ha erogado suma alguna como anticipo u otra, ni siquiera, o sea, vemos nosotros que hay contratos ya ejecutados, ¿verdad? Y que lo único que falta es el desembolso de parte del Estado paraguayo, ¿verdad? ¿Y es cierto que se han detectado ítems ofertados y sobrefacturados de hasta el 200%, por ejemplo, doctor? Sí. Pero entendemos nosotros que es por una modalidad errónea de aplicación, ¿verdad? De los precios referenciales, ¿verdad? Se aplicó esa modalidad utilizando el histórico de unos meses atrás que eran anteriores a la pandemia, ¿verdad? De acuerdo al informe que manejamos acá con nuestros técnicos, había mascarillas que, por ejemplo, tenían precios referenciales que no llegaban a los 150 guaraníes, ¿verdad? Como precio referencial, pero sin embargo, finalmente el que ofertaba llegaba a montos superiores a los 2.500 guaraníes, ¿verdad? Y en ese caso hay obviamente un sobreprecio, ¿verdad? Eso es uno de los ejemplos. No descartamos que haya existido también, ¿verdad?, en algunos ítems precios efectivamente por sobre esos precios referenciales y el porcentaje que dice la ley, ¿verdad? Doctor,
Evidentemente que con este trabajo minucioso de una comisión especial se para, ya lo anunciaba el propio ministro Mazzoleni, lo que pudo haber configurado notorios hechos de corrupción. ¿Ustedes con los hallazgos virtualmente creen que se configuraron tipos penales? ¿Es relevante como para que tome intervención el Ministerio Público o no? Y en esta etapa es aún muy difícil, Roberto, porque son intervenciones anteriores a la consumación del hecho, ¿verdad? A diferencia del caso Eurotec y Medic, en donde se consumó con una entrega, no la recepción aún del ministerio, pero sí una entrega en el parque sanitario, nosotros pudimos detectar ya que el insumo entregado no se compadecía con lo que estaba previsto en el contrato respectivo, ¿verdad? En estos casos, a menos que, eso le decía acá a la compañera, a menos que se demuestre a través de otros medios que algunos de estos funcionarios hayan recibido algún beneficio ilegal, indebido, desde donde estamos es muy complejo llegar a determinar, ¿verdad? Y sobre esos contratos no significa ya firmados, doctor, perdón. Y sobre los contratos firmados le presentamos como una sugerencia al ministro que ponga a disposición del Procurador General de la República y puedan determinar caso por caso las consecuencias jurídicas, ¿verdad? Porque en esos contratos ya están firmados, ya están ejecutados inclusive, y desde nuestra competencia aquello ya prácticamente se consumó, ¿verdad? ¿Y la eventual sobrefacturación? No tiene sentido, y eso se vería caso por caso, ¿verdad? Nosotros mencionamos en los contratos, en los 18 contratos que encontramos, en los 18 llamados, sí, cuyos contratos estaban algunos firmados, otros a medio firmar, otros estaban con ejecución parcial, total o parcial, que caso por caso se analice las consecuencias jurídicas de repente tener que anular. Es más fácil anular lo que es anterior a los contratos a estos que sí ya tienen una consecuencia para el Estado paraguayo, ¿verdad? Dentro de estos insumos, ministro, había muchos que no eran específicamente para luchar contra el COVID. Cuando usted habla de que no corresponde el uso de la urgencia. Sí, encontramos varios elementos que nos apuntaban a ello, ¿verdad? Sí. En uno de los casos eran las compras de cámaras de seguridad, ¿verdad? Sí. De acuerdo al argumento del ministerio, eran importantes porque iban a ser ubicados en los depósitos del parque sanitario, ¿verdad? Por la posibilidad de que se roben, ¿verdad? Nuestra posición era de que, si bien era importante, ¿verdad? Y está fundada la compra, no hacerlo a través de los recursos COVID, ¿verdad? Sino a través del presupuesto usual del Ministerio de Salud. Claro, con los tiempos. Pero también hablamos con el, porque ahí es donde somos muy celosos del uso de este recurso, ¿verdad? Sí. También conversamos con el ministro sobre las nuevas prioridades, ¿verdad? Porque hoy las necesidades o las prioridades son diferentes a 2 meses atrás, ¿verdad? Hay, por ejemplo, medicamentos que realmente es medio complicado su reproducción, ¿verdad? Sí. Pero ese medicamento hace 2 meses era mundialmente aceptado, sí, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud consideró oportuno en ese momento la adquisición de ese medicamento para su uso contra el COVID, ¿verdad? Pero hoy la misma, la OMC recomienda de que realmente no es tan así, ¿verdad? Sí. Y fue desplazado ese medicamento de las prioridades a nivel mundial inclusive. Eso no significa que no sea bueno o útil para el tratamiento de otras enfermedades, ¿verdad? Pero para el COVID en particular
ya no, ¿verdad? Entonces, ese contrato, desde nuestro punto de vista, tiene que ser revisado y reanalizado para ubicar ese monto, ese dinero en otras necesidades más urgentes. Doctor, aparte del trabajo que hicieron, porque hay que mencionar a la audiencia que ustedes ingresaron ya cuando se jugaba, no sé, 15 minutos del primer tiempo, ahora pararon todo esto. ¿Esperaban que el ministro Mazzoleni justamente haga lo que hizo, lo que anunció esta mañana? Porque finalmente el universo es otro, las realidades diferentes y obviamente los recursos son muy limitados y habría que redireccionarlos considerando la actual realidad, entonces, ¿no? Sí, un poco la sugerencia es esa, ¿verdad? Nosotros estamos en conversación con el ministro, de hecho, esta revisión ya fue hecha, fue concretada con el equipo nuevo de administración del ministro, ¿verdad? La licenciada Marta Peña es la nueva directora general administrativa y con ella estamos llevando muy bien primero el desenlace de estos 32 ítems. Acordamos la nulidad en ese momento, o sea, esa era la sugerencia aceptada y hoy demostró el ministro de que se mantuvo en su posición original. Creemos saludable, me parece saludable para todo el proceso y inmediatamente lo que corresponde ahora es hacer un nuevo llamado usando las herramientas que ya están siendo utilizadas con bastante éxito, ¿verdad? El ministerio, de acuerdo a lo que me están informando, ya estuvo adquiriendo mascarillas a través de la tienda virtual de la Dirección de Contrataciones, ¿verdad? En un tiempo muy ágil, récord prácticamente para las compras públicas, ¿verdad? Ahora, con respecto a las empresas, ministro, ¿hubo también los mismos vicios en cuanto a la vinculación económica y también de parentesco como pasó con las dos anteriores? ¿Se pudo detectar también eso o no? Sí, hicimos resaltar en nuestro análisis justamente de que el Comité de Evaluación y en la UOC se obvió la aplicación del artículo 40, ¿verdad? Sí. Porque se permitió de alguna forma el concurso de empresas que tenían vínculos societarios con otras empresas, ¿verdad? En un mismo llamado, ¿verdad? Entonces eso también se hizo notar, ¿verdad? Y una de ellas, uno de esos vínculos es el que fuertemente hace relación a las empresas Eurotech e Imédica. Sí, de los hermanos. Ahora, doctor, y también hay otras, hay otros equipos, grupos empresariales que hicieron lo mismo, ¿verdad? Que operaban de la misma manera. Doctor, esto también demuestra que evidentemente se arma nomás una verdadera ingeniería, para muchos seguramente el concepto es delinquir, para otros la avivada, pero ustedes pudieron percatarse que es tan vulnerable acaso el sistema de operación, de compras, de contrataciones públicas, porque acá tantas instancias fueron como que timadas o embromadas. Estamos hablando de diversos estamentos que hacen al Ejecutivo Nacional. ¿Sugerirían a futuro que se recomponga, que esto marca un antes y un después en todo lo que pueda significar este segundo tiempo de las compras? Mira, Roberto, ¿verdad? Sí. Roberto. Sí. No, lo que pasa es que el sistema aún es humano dependiente, ¿verdad? Entonces, vos puedes tener la mejor de las leyes, pero si tus funcionarios son desleales, ¿verdad? E incumplen o son desprolijos en su actuación, obviamente el resultado va a ser absolutamente diferente, ¿verdad? Cuando hablábamos con el ministro sobre este punto, así en términos generales, él me decía, yo di la orden de que esto se agilice, se acelere por la necesidad de hace 2 meses, ¿verdad? Pero en ningún momento yo hablé sobre que se enriquezcan o metan la mano en la lata o que sean corruptos detrás de ese pedido de agilizar los trámites, ¿verdad? Aprovechando que usted menciona, estamos aún ministro, con el tema de los funcionarios, ¿verdad? En las firmas están los mismos nombres prácticamente de lo que ya veíamos en los anteriores, de los procesados que ya están. Sí. Todos estos llamados fueron avanzando y administrados por el equipo administrativo anterior, ¿verdad? Que fue
el que participó también del llamado 36. Ahora, ¿qué monto estuvo en juego en forma global, doctor, de estos 32 llamados, digamos, que ustedes estuvieron analizando? Bueno, haciendo una suma de todos los procesos, de los 32 llamados, tenemos que de haberse ejecutado totalmente y de haberse pagado totalmente, estamos hablando de una suma de 145 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Ese es el monto previsto para la compra de todos estos insumos, ¿verdad? Acá hay miles de insumos, hay camas, hay catéteres, hay batas quirúrgicas, medicamentos también, trajes de bioseguridad, medicamentos. Prácticamente con esto se iba a abastecer un buen tiempo el Ministerio de Salud, ¿verdad? Bueno, sin dudas, y llama poderosamente, Silvia, Amalia, la atención, el grado de colusión, aquellas sociedades anónimas que antes no eran descriptivas, uno podía presentarse a un concurso y Silvio Cuevas era vicepresidente en una, yo era presidente, en la otra SA, se invertían nomás los roles, o sea que evidentemente, insisto, doctor, que todo un sistema siempre se montó y hay grandes fortunas que se armaron a cuenta del Estado. Tendrían que aprovechar ustedes porque... Y no es de ahora solamente. No, de años. Pero por necesitamos eso, una comisión para cada ministerio. y por eso digo, pero 6 o 7 instancias del Ejecutivo fueron soslayadas. ¿Por qué tuvo que venir Yucio y equipo a poner orden? Porque hoy vi que ya lo describían como sheriff. Cuando se vaya el sheriff Yucio, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a seguir igual? No, Roberto, acá hay un equipo. Yo creo que lo que yo hago es lo mínimo, probablemente no es más que ser una especie de vocero, pero acá tenemos integrantes de una valía muy prestigiosa. Creo que todos de alguna forma, si bien tenemos una fuente común que fue la Fiscalía, ¿verdad? Yo creo que el presidente vio en nosotros el perfil como para hacer esto, ¿verdad? Acá no es nadie más que ninguno. Estamos haciendo lo que corresponde y si algún legado pretendemos legal, ¿verdad? No sabemos si es que vamos a conseguirlo, pero por lo menos dejar un modelo de contratación pública absolutamente diferente que no se aplique, que se aplique no solamente al Ministerio de Salud, sino también a las otras instituciones, ¿verdad? Porque yo creo que la ley de contrataciones corrigió mucho las compras públicas desde su implementación, ¿verdad? En el 2003. Pero a partir de allí también, yo creo que los muchachos, ¿verdad? En diferentes tiempos fueron encontrándole la vuelta, y ahí se dio esa colusión, como decís, entre funcionarios y empresarios, ¿verdad? Sí. Que aprovechándose de esa situación sacaban beneficios muy importantes, ¿verdad? Por eso la misión que nos dio el presidente es arreglar esto, ¿verdad? Pero si nosotros podemos dar un poco más, te puedo asegurar que lo vamos a hacer, ¿verdad? Por último, ya para redondear acá con los compañeros, con la disculpa de la extensión. Gracias. Y un control que se supone va a seguir también. No, por eso, pero yo quiero que se comprometan. Parece que va a ser la última nota que le vamos a dar al canal, ¿no? Y conste que estaba apurado, ¿no? No, él siempre está apurado. No, pero el país lo está viendo, doctor. No es lo mismo hablar para Canal 9 que después 70 notas puede hacer y suma una. Pero cortito. Cuidado que mira que puede irte a otro grupo y te va a comprometer lo que es. Doctor, al final se me fue la idea. Decíamos nomás, que quede esto porque no puede ser que siempre haya sido tan fácil. Porque usted decía humano dependiente y uno puede partir de la premisa, o si no, catequista, tibetano, yajecana y Oliva, no sé, el hermano Mario Osvaldo Florentino, eso para que sean funcionarios públicos. El sistema tiene que funcionar partiendo de la premisa que el que llega ahí puede nomás luego corromperse. Entonces hay que afinar la puntería, doctor, no esperar siempre. Y si uno tiene mala predisposición, igual tienen que funcionar la estructura como para detectar, porque siempre, tiene que haber alarmas. Históricamente, ¿cuánta plata se hizo a cuenta del Estado paraguayo, doctor? Sí, mira, la diferencia con Dinamarca, por ejemplo,
En Dinamarca el sistema está preparado para detectar los casos de corrupción. Es como una sábana enorme en donde el corrupto es un blanco, ¿verdad? Y que se visualiza perfectamente, ¿verdad? Pero en nuestro país es casi negro, ¿verdad? Y el punto de los corruptos es negro otra vez, ¿entiendes? Entonces es muy difícil descubrir, ¿verdad? Pero esto es un sistema preparado, es un sistema que yo realmente siempre suelo admirar cómo la mente puede llegar a recrear y a crear una situación como la que vive en nuestro país. En general estoy hablando. ¿Verdad? El ingenio de delincuencia, totalmente de acuerdo. Sí, porque acá tenemos, doctor, tenemos Contraloría, tenemos Auditoría General del Poder Ejecutivo, tenemos Secretaría Nacional Anticorrupción, tenemos Secretaría Técnica de Planificación, tenemos Senat. Y ahora saltan estas cuestiones. Sí, no, pues al final él nomás juega humilde porque ¿qué tenía que ver Senat en esto? Y dijo, no, pero él afigura el predicamento de Yucio que puede armar un equipo capitaneado por él con todo el respeto a los demás, ¿verdad? Pero doctor, antes que esto, ya estaba contrataciones públicas. Por la nota nomás eso, ¿verdad? No es. Ya estaba contrataciones. Ya estaba contrataciones, ya estaba de hecho la Secretaría, ya estaba Rey, ya estaba René Fernández y parecía ser que... Pero ahí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, Fito Catalán y en Pipa estaban eso, por ejemplo, eso, por ejemplo, es algo, creo que podría ser también un legado, ¿verdad? Yo creo que fortalecer, si de esta comisión sale eso, fortalecer, darle institucionalidad a órganos como la Dirección Nacional de Contrataciones, que es el órgano rector en esta materia, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Secretaría Técnica de Planificación y otras instituciones que creemos nosotros van a salir fortalecidos porque tienen intervención y tienen participación y se les escucha, ¿verdad? Por eso en una parte del informe mencionamos de que Contrataciones Públicas presentaba consultas, pedía informes respecto a algunos modos de evaluación, ¿verdad? Al Ministerio de Salud, ¿verdad? Ese equipo administrativo, y le hacían Pito Catalán, ¿verdad? O sea, la vista gorda, simplemente. Claro, no, y por eso digo, doctor, porque y hoy yo creo que la trascendencia que tiene la Dirección Nacional de Contrataciones, ¿verdad? No solamente por este caso, sino porque nos está ofreciendo, ¿verdad? Y yo creo que el momento es absolutamente ideal para fortalecer esas herramientas que hoy está poniendo a disposición de las instituciones públicas, ¿verdad? Las UOC de las instituciones públicas, doctor, las unidades operativas de contrataciones públicas, y cambiar ese concepto también, ¿verdad? Cambiar ese concepto también de que hay que adjudicar la oferta más baja, que eso no implica de ninguna manera calidad ni eficiencia. Y sí, totalmente. Por eso la tienda virtual, por ejemplo, que con mucho éxito ya hoy el Ministerio está comprando a través de la tienda, ¿verdad? Mascarillas, hoy es un éxito, ¿verdad? Gracias a eso, en un tiempo récord está comprando ya, ¿verdad? Y después hay otros insumos que son probablemente un poco más complejos, que va a requerir que se utilicen, por ejemplo, la subasta electrónica, ¿verdad? La baja electrónica, el acuerdo nacional, que es otra opción que nos da Contrataciones Públicas para la compra, por ejemplo, de camas, de trajes de bioseguridad, en fin, y dejar este modelo de compra por la vía de la excepción como última instancia, ¿verdad? Como opción, ¿verdad? Y lo primero, el acuerdo nacional principalmente da prioridad a la industria nacional, ¿verdad? Los productos de origen paraguayo que puedan competir perfectamente en esta materia. ¿Se pueden comprometer ustedes que están haciendo este trabajo? ¿Cuántos son en esta comisión? 5, no sé, 6. ¿Se pueden comprometer? Somos 7. 7. A dejar. ¿Por qué? Porque partiendo de la premisa, los amigos del poder, ¿qué pasa si el que llega quiere luego robar? El famoso, tengo que recuperar mi dinero de la campaña, porque acá también muchos te dicen, el presidente a lo mejor estaba al tanto, porque hay que partir siempre de la premisa de que jugaba a favor. Después nomás se asustó por la presión social, porque si uno mira en su entorno, son gente comprometida que hasta ahora no están respondiendo ante la fiscalía.
Y yo haría exactamente lo mismo. Si sospechan de mí y yo estaba medio metido, llamarle un poco a esta gente, la famosa comisión de notables, que efectivamente está haciendo muy bien su trabajo, pero digo, tienen que aprovechar eso que usted señala, el momento coyunturalmente que ofrece la República para volver a creer en los servidores públicos, pero con documentos que permitan ya no soslayar o aprovechar las vulnerabilidades de un sistema corrupto, doctor. Absolutamente, totalmente. Si creían, por ejemplo, que el presidente o el ministro estaban detrás de algo turbio, yo creo que con estas intervenciones se demuestra exactamente lo contrario. Si alguien apostaba a eso, con esto se demuestra lo contrario, ¿verdad? Yo te digo, hasta el momento la comisión está obrando con absoluta independencia. Nadie nos llamó, nadie nos sugirió, ¿verdad? Y conste que hay grandes intereses detrás, ¿verdad? Y de ambos lados, tanto del ámbito del sector público como también del sector privado. Claro. Intereses y fortunas que se crearon detrás gracias a ese vínculo, a esa colusión, Sí. son realmente imponderables. Y que los insumos lleguen a tiempo. Vamos a procurar Claro, nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestro trabajo, nuestra convicción como funcionarios públicos de antes, porque esto para ninguno, para René Fernández no le saca ni le pone absolutamente nada estar o no estar en la comisión. Sin embargo, él aceptó estar. Carlos Arregui lo mismo. Sully Rolón lo mismo. Carlos Pereira exactamente igual, ¿verdad? Y Luis Cardoso de Auditoría lo mismo, ¿verdad? O sea, esto es antes que un cargo, pues tampoco para aclarar, nomás, no es que estamos ganando más también dentro del tema, sino que es una carga más, ¿verdad? Pero se supone que vamos a hacer todo el esfuerzo. Eso es lo que se espera de los servidores públicos, doctor, y se valora el trabajo. Y rematamos con esto. Federico Sayas, que en paz descanse, un hombre muy distinguido y de acrisolada honestidad, cuando era ministro de Hacienda, decía en guaraní: la gente de la funcionario público no debe usarla corrupto. Pero el sector privado colabora a ofrecer a cuaco música yayero cuidados y monda coroso de algunos empresarios, doctor. De a dos como mínimo. De a dos como mínimo, Sí. ¿verdad? Y de las tetas del Estado, Totalmente. muchos vivieron, siguen viviendo, pero hoy pontifican honestidad ante una cámara de televisión. Totalmente. Así es. Bueno, ahora sí lo dejamos. Hago mías sus palabras. Doctor, ahora sí puede seguir hablando para otros medios, pues el país lo escuchó a través de Canal 9. En serio. Gracias, muy amable. Dale. Un gusto, Gracias, ministro, Hasta por luego. su tiempo. El ministro Yuso, muy respetado. O sea que, Silvio, convengamos de que yo haría exactamente lo mismo si todo el mundo empezaba a dudar de mi gestión. Vamos a llamarle a los que... Claro. Porque acá repetí un poco la cantidad de instituciones, Silvio, que hicieron parte de este creo que 5 o proceso. 6 mencionaste. ¿Y qué es lo que Sí. hacían entonces? Y bueno, esta comisión interinstitucional estuvo integrada esta comisión por la Senat, Sí. la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Pero antes ya estaba Sí. la Contraloría, A eso, esta comisión hizo su trabajo, Sí. pero antes ya estaba la Contraloría. las Estaba unidades operativas de contrataciones de la cada UOC, repartición. que generalmente cuando se dice UOCelo ya sabes que corre plata, Silvio. Y eso también tendría que independizarse. La UOC tendría que ser una instancia, así como la Contraloría, extra poder, porque el ministro que llega y quiere robar, obviamente que le va a convocar a alguien de su equipo para que de alguna u otra manera haga la vista gorda. Y la Dirección de Contrataciones Públicas. Contrataciones, está la auditoría de gestión, estaba Sí. Carlos Arregui, ya estaba también René Fernández con su Secretaría Anticorrupción, o sea que vamos, convengamos de que no sé si es todo tan paquidérmico o algunos también hicieron lentejú. Esta comisión llegó, molestó a muchos y finalmente está su trabajo hecho. Convengamos que no acaba. Y esto Apenas- es- No, apenas está empezando. Sí, Claro, claro. y esto que resaltaba, por ejemplo, la conformación de esos comités de evaluación Sí. de esos llamados. Sí. Sí. Se conformaban una vez que ya No. aparecían las contrataciones. Sí, o sea que Pero dieron el ropaje legal. Y da la se casualidad festejaba que- el gol y todavía no se metía, ¿verdad? No, y da la casualidad que son los mismos, porque viste que nos decían se conforman, pero en Sí. casi todos estaban los mismos. Pero cuando habló con nosotros, nunca me acuerdo bien el Pedro. apellido. ¿Pedro y su apellido?
Santander, de IPS, Santander. Santander, que habló con nosotros acá, Ajá. estaba a punto de Sí. quebrarse. Sí. O sea que yo siento que mi carrera puede truncar. ¿Por qué? Porque a mí me convocaron, obviamente cuando uno hace este camino al andar, son posiciones que de alguna u otra manera curricularmente te suman, ¿verdad? Pero él decía, a mí ya me presentaron todo preformateado y encima que ya se estaba por ejecutar, ya se liberaron los cheques y después recién querían hacer valer nuestro dictamen, que El evidentemente ya pobrecito- era casi ahí, ¿verdad? Pobrecito es el único que cantó absolutamente todo y ahí es donde se conoció esa Y se rosca, evidenció, ¿verdad? sí. Bueno, ¿cómo seguimos? Sí, sí, no, vamos a escuchar lo que decía hoy precisamente el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, luego de recibir este informe del doctor Arnaldo Yucio, anunciando precisamente dejar sin efecto estos procesos de compra. Pero vamos a ver si se anulan los 32 llamados realmente o parte de ellos, porque varios de esos procesos ya estaban en franco avance. Que hemos decidido cancelar todos los procesos de llamados que tengan objeciones por parte de la comisión. Estos procesos están en distintas etapas, algunos están en etapa de contrato, algunos están en etapa de evaluación, otros están en etapa de adjudicación, pero todos ellos van a ser cancelados según la recomendación de la comisión. Algunos de estos procesos son previos a la rescisión del contrato con IMEDIS y Eurotech, entonces también quedaban más o menos anulados de por sí porque algunas de estas empresas estaban, por ejemplo, como parte de estos llamados. Entonces, nosotros todavía, como dije, no he tenido la oportunidad de leer en detalle el informe de la comisión, pero sí ya les adelanto que nosotros vamos a llevar adelante la cancelación de todos aquellos procesos que no tengan claridad, y también hay que, vuelvo a enfatizar, hay algunos procesos que en virtud del tiempo y del cambio de la situación epidemiológica hoy ya no tienen esa urgencia. Y también el director nacional de contrataciones públicas, el doctor Pablo Seitz, en Palacio de López, hacía algunas precisiones respecto a estos procesos objeto de evaluación por esta comisión especial, señalando que esos 32 llamados correspondían a convocatorias por la vía de la excepción, donde Contrataciones Públicas no tenía una intervención previa a todo este proceso, recién se iba a dar su intervención de manera posterior. Esto aclaraba en Palacio de López. En la tienda virtual, como ustedes saben, es una modalidad de contratación recientemente implementada que permite la compra a través de una pantalla de distintos productos que son incorporados a través de procesos transparentes, abiertos y competitivos, organizados por la Dirección de Contrataciones Públicas y puestos a disposición de todos los compradores públicos de todas las instituciones públicas. Hoy día la tienda virtual ya es una realidad, ya está funcionando, tenemos una cantidad interesante de productos para el combate a la pandemia y tenemos ya operaciones concretadas a través de la tienda a buenos precios. Comercialmente también demostró ser un éxito, aparte de ser una herramienta muy importante para la trazabilidad y para la transparencia en las compras públicas. El ministro Yucio hoy adelantó también que incluso aquellos procesos que terminaron ya con firma de contrato tienen problemas, irregularidades graves. ¿Cómo es posible que haya pasado eso por contratación? O sea, ¿no hubo ese filtro o cómo fue la cuestión? Bien, es muy importante aclarar, y agradezco el respecto a la pregunta, es muy importante aclarar que las contrataciones, los procesos por vía de la excepción por urgencia impostergable son implementados en forma directa en cada una de las instituciones públicas licitantes, y recién al culminar dichos procedimientos se comunican al sistema de contrataciones públicas, a diferencia de lo que ocurre con los procedimientos estándar, que ante cada paso y ante cada etapa se da una publicación, una aprobación formal para recién después pasar a la siguiente etapa. En el caso mencionado por el ministro de Salud esta mañana en conferencia de prensa, o en los casos mencionados, tenemos que hacer notar que se tratan de procedimientos que están en distintas etapas. Algunos de ellos ni siquiera llegaron a la etapa de adjudicación, algunos de ellos ni siquiera llegaron a la etapa de contrato, otros eventualmente tienen contratos firmados todavía no implementados ni comunicados al sistema de contrataciones públicas. Entonces, en primera medida tenemos que aguardar la recepción de ese informe de la comisión especial para poder verificar en cada uno de los 32 casos en qué etapa estaba el procedimiento, si cuenta o no cuenta con contrato firmado
o si simplemente fue un proceso que no culminó con una adjudicación determinada. En el caso de que cuenten con contratos firmados y ejecutados, que sería el mayor nivel de avance, tendremos que analizar si eventualmente las observaciones versan sobre el procedimiento o sobre el cumplimiento del contrato para obrar, así como en los casos de Insumos Médicos S.A. y Eurotec, respecto a la sanción a los proveedores a través de un procedimiento sumarial o eventualmente la declaración de irregularidad respecto al procedimiento de contratación. Bueno, reiteramos, apenas 32 llamados realizados por el Ministerio de Salud Pública que fueron objeto de evaluación y saltaron esta serie de irregularidades administrativas. Nos estamos endeudando por más de 1.900 millones de dólares y nuestro personal de blanco que continúa reclamando la provisión de insumos y equipos de protección. Amalia, Roberto. Gracias Silvio por todos estos detalles.